Cuando uno canaliza, la canalización es algo mucho más natural de lo que muchas personas pueden llegar a creer, ¿no? Justamente activar estos sentidos sutiles, que todos los tenemos, todos tenemos la capacidad de canalizar, y en estos tiempos se está activando de manera más veloz, ¿no? Sí. De hecho, en los talleres que brindo, viene mucha gente a entender qué le está pasando, más que a activarlo por primera vez, ¿entiende? Porque nos está pasando de manera natural, y es lo que llamamos intuición, lo que llamamos musa, revelaciones, es decir, hay muchas denominaciones. Entonces, inspiración, claro. De modo que cuando nosotros estamos conectados desde nuestro centro a esos aspectos del ser que están en todo ser humano, no es que hay uno que lo tenga lógico, porque es especial, no, claro. Evidentemente el viaje del alma, pues claramente cada uno abra está un paréntesis, Cari, dame un segundo, sí. Para la audiencia más que nada, para la gente que nos escucha, aquellos que, mucha gente piensa, pero yo no puedo. Hay gente que tiene, a ver, no sé qué ejemplo poner, tiene como una pequeña cortinita que le hace creer que no puede. Hay cosas que son del pasado, de la educación, de la formación, de los entornos, de los contextos, que de repente no tuvieron la fortuna, la suerte o el momento de algún estímulo que les haga pensar, pero todos podemos. Lo que dice Karina es absolutamente cierto. Lo ideal sería que todo el mundo pudiera disfrutar y practicar estas cosas. Es que lo ideal para todos, ya sabemos que estamos en red y por cada ser humano que se reconecta el planeta entero se beneficia. Entonces, por cada ser humano que canaliza, todos nos beneficiamos. Tal porque cual. Canalizar, mira, cuando a mí me preguntan qué diferencia hay entre la canalización y los registros akáshicos, lo que digo es que la canalización es más que los registros. ¿Por qué? Porque uno, cuando canaliza, no solo abre registros, es decir, evidentemente el que hace registros sí tiene que canalizar, porque es el mismo proceso, pero está haciendo algo muy específico. Pero uno puede estar canalizando música, pintura, puede estar canalizando incluso ciencia, una receta de cocina, es decir, la vida misma. La inspiración es la canalización. Te digo algo, los artistas, porque el artista cuando está en el proceso creativo, muchos artistas hablan de ese otro. Borges hablaba de ese otro, Charly García directamente se define como canal. Hay muchos artistas que hablan del canal, del otro. El tema es que muchos artistas no conocen la ruta. Entonces sucede cuando sucede, como Picasso, ¿te acordás que decía, bueno, que me encuentre trabajando, ¿no? Cuando venga la musa, que me encuentre trabajando. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera no conocía conscientemente la ruta. Entonces, la idea es conocer esa ruta. De hecho, es lo que practicamos en los talleres. ¿Para qué? Conocer la ruta para recorrerla cuando uno realmente lo necesita, quiere, y que esa experiencia se ancle en la vida cotidiana. Entonces, cuando el artista no conoce la ruta, pero sí tuvo la experiencia, muchas veces busca volver a esos espacios a través de la alteración de la conciencia en base pues a sustancias, ¿no? Alcohol, drogas. Entonces, claro, es como muy costoso, ¿no? Porque, sí, puede que algo se altere la conciencia, alguna puertecita se abra, pero o no vas a un lugar muy luminoso, que generalmente cuando uno está, porque claro, ya sabemos que pueden haber prácticas con plantas sagradas, etcétera, pero en general la alteración de la conciencia por medios que no sea la propia labor y meditación no es un camino seguro, ¿no? Al menos desde mi perspectiva. No, es que tenés razón. Entonces, es complicado. Claro, y entonces, ¿qué sucede? Cuando el artista, no sé, se me viene Bukowski, o sea, cuando el artista quiere llegar y no puede, entonces hay toda una cosa, una remoción, las tripas, ¿no? Y la cosa esta, y uno dice, wow, ¿no? Si es tan fácil llegar, ¿no? Cuando uno realmente está en el centro. Te das cuenta después, vos lo decís y a mí me pasa, pero como bien decías hace un rato vos misma, es un camino. Algo muy sensato es reconocer que la labor sobre uno mismo ha de ser diaria, constante, que cuanto más arriba queremos ir, más abajo tenemos que elaborar en nosotros mismos. Yo en los talleres hablo mucho de los chakras inferiores, hablo mucho del ego, hablo mucho de la necesidad de ser humildes. ¿Por qué? Porque mucha gente cree, y esto es interesante, a mí cuando me lo mostraron gráficamente los guías decía, claro, que por pasar al mundo invisible, ya vamos a ir a una dimensión luminosa. Y no, digamos, nosotros estamos acá en una frecuencia X. Si pasamos al invisible, vamos a pasar al mundo sutil, ¿no? Cuando digo una experiencia en astral, ¿no? Pero
en la misma banda frecuencial en la que estamos. Claro. No por pasar al invisible vamos a subir de frecuencia. De modo que la frecuencia la debemos subir aquí, en este plano, para luego cuando activamos campos sutiles, asegurarnos que esa misma frecuencia obviamente se va a potenciar a través de la experiencia de contacto con los guías, pero si no laboramos, no elevamos la frecuencia, ¿y cómo se eleva la frecuencia realmente? Y bueno, con una alineación, con una conciencia diaria, con una responsabilidad, bueno, autoobservación básicamente, ¿no? Claro. Y reparación constante, ese hacernos cargo, salir de la víctima, porque mientras estemos en la víctima, que el gran periodo de desconexión humana tiene como denominador común que las conciencias han estado atrapadas en el circuito frecuencial de la víctima. Yo lo ubico en la zona del plexo solar, o sea, a la altura del abdomen, y eso generó prácticas basadas en la manipulación y el robo de energía. Entonces, si yo no recuerdo cómo funciona mi sistema energético, si yo no me puedo nutrir energéticamente por mis propios medios, es decir, si tengo hambre energética, es evidente que la consecuencia será establecer vínculos que no tendrán otra función que proporcionarnos ese nutriente, ese alimento que no somos capaces de conseguir por nosotros. Eso lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo. De hecho, desde mi perspectiva, todo lo que conocemos por historia de la humanidad corresponde al gran periodo de desconexión humana. Y viene una etapa en donde empezamos a hacernos responsables, ¿y cómo nos hacemos responsables? Recordando esto que decían, ¿no? El conócete a ti mismo es conocernos multidimensionalmente, es decir, recordar que hay otros cuerpos, hay otros campos, que hay puertas de entrada en este gran sistema energético que podemos abrir, que podemos cerrar, es decir, podemos hacer toda una labor consciente sobre nuestro sistema energético, que eso va a generar una coherencia, porque la coherencia ante todo es energética. Claro. Cuando los campos están en equilibrio y en alineación y coherencia, el gran canal se abre y podemos establecer conexiones con planos superiores, pero la labor ha de ser diaria y sobre todo contemplando lo que nos sucede en los chakras inferiores, porque si nos ponemos a pensar, los grandes desequilibrios son primer chakra, dinero, ¿no? Relaciones con la red, segundo chakra, sexualidad, y tercer chakra, bueno, emociones y todo lo que tiene que ver con el ego en minúsculas. Claro. Es una labor diaria, y es una labor diaria y que nos va a llevar pero toda la vida y muchas otras seguramente. Sí, lógico.